si es que en verdad los artífices de ese logro de paz se quedaron cortos en el tiempo, y en el tiempo no le han cumplido al país para verlo encauzado en el camino de desarrollo y crecimiento económico. Mira, yo estuve ayer en la celebración de los acuerdos de paz en la Asamblea Legislativa y escuché el discurso del expresidente Cristiani. El lunes, fue el lunes. El lunes, perdón, sí. Y mi conclusión fue que cuánto ha perdido el país, cuánto ha dejado de ganar el país al no escuchar a ese Alfredo Cristiani que escuchamos el lunes. Los acuerdos de paz hablan de protección del consumidor, hablan del tema de la privatización, y ahí el FMLN está de acuerdo en el proceso de privatización, y por lo tanto el modelo que proponía Fusades prácticamente el FMLN lo endosa, ¿verdad? Programas de compensación social, no habían condiciones, no había la intergremial que reunía a los sindicatos, estaba completamente dispersa, no había unificación de criterio. El mismo sector privado en ese momento tenía sus divisiones sumamente interesantes, porque recordemos que el presidente Cristiani toma medidas de modernización de la economía, de incorporar a El Salvador en una economía internacional, de bajar los aranceles de manera abrupta, lo que le generó al sector industrial reacciones bastante diversas. Es decir, pero el país, no hay duda de que logró en los primeros años de la guerra, de la posguerra, resultado ya de la paz, de un horizonte de mayor certidumbre, unas tasas de crecimiento importantes, ¿verdad? En los primeros años, tasas de crecimiento del 5 o 6%, luego el crecimiento fue disminuyendo a un promedio de 3%, para quedar en los últimos años en 1 y pico. El tema es qué es lo que pasó, qué es lo que explicaría que los motores del crecimiento se fueron de alguna manera agotando. Pero solo para terminar esta primera intervención, en términos del producto... Dijiste algo bien bonito, que creo que ese es el punto medular de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagaron esos motores de crecimiento? Y yo creo que esa es la almendra, como dice nuestro amigo Dagoberto, de la discusión de esta mañana. Pero lo que quiero decir entonces es que efectivamente, sin paz y sin una certidumbre, sin un horizonte de mayor certidumbre hacia el futuro, la economía no se hubiera podido levantar. Y finalmente termino, una economía que es un fenómeno, una economía donde se consume más de lo que se produce. Entonces el tema es cómo se fue conformando este modelo o este ordenamiento, ¿verdad? Y qué es lo que lo explicaría. Y por eso planteamos algunos, yo sé que este es un tema, que el modelo o la gestión del modelo o las características de la economía, en nuestra opinión, se agotaron en estos 20 años, y es el momento de repensar de nuevo el esquema económico, para insertarnos no al revés como lo hicimos, a la globalización, exportando mucha gente y muy pocos bienes y servicios. Con esto aumentó la pobreza dramáticamente, y llegamos a un momento a tener 66% de pobres en el área urbano, de familias pobres. Si tú le sumas los acuerdos de paz, ¿estás hablando? No, terminando la guerra, justamente en el momento de firmar los acuerdos de paz, entonces teníamos alrededor de 70 de cada 100 familias viviendo en pobreza, problemas de educación, de salud, y había que reconstruir el país. Y esto costó efectivamente al país una gran cantidad de recursos, que fueron, como lo decíamos anteriormente, financiados fundamentalmente con pagos de los salvadoreños, con sus impuestos y con endeudamiento externo. ¿Alrededor de 3.000 millones de dólares? No alcanzó a los 3.000 millones de dólares, pero sí fue una cantidad que superó los 1.700 millones de dólares, que ahora se ve relativamente pequeño, pero en esa época un carro de primer nivel te estaba costando 12, 14 mil dólares. Estás hablando de 20 claro, y ahora te cuesta 50, millones 60, de colones. Claro, 50, 60 mil dólares. En relación al tamaño de la economía era muy grande. ¿Tú crees que es necesario repensar el modelo económico que tiene el país? ¿Compartes eso? Es decir, yo creo que a mí me gusta más verlo como por el lado de que la gestión del modelo es la que tiene que repensarse. Yo pienso que mantener siempre a El Salvador inserto en la economía internacional es una tendencia que ya no es reversible y que al contrario tenemos que apuntalarla.
Mantener a El Salvador en un esquema de economía de mercado es algo que es totalmente irreversible también. Todos los países del mundo, a excepción de Cuba, y veo rápidamente a Cuba avanzando en esa dirección. Claro. No me extrañaría que Cuba en el próximo quinquenio sea miembro de la Organización Mundial del Comercio. Yo se lo deseo mucho a la sociedad cubana. Tenés una economía doméstica muy golpeada por el alto costo entonces... Vale, ok. Mira, tú has hecho la pregunta y la quiero responder de esta manera. Yo creo que lo que le hace falta a este país nada más es una hoja de ruta. Correcto. Una hoja de ruta en la que claramente ya han habido esfuerzos en el país en esa dirección. Yo estaba rescatando justamente en esta revista de El Salvador, Ciencia y Tecnología del CONACYT, que en 1996, con la Junta Directiva del CONACYT, tu servidor es el director ejecutivo en ese momento de CONACYT, identificamos un modelo hasta el 2021, definiendo etapas por las cuales el país tenía que pasar. Ya se han hecho proyecciones en este país, ha habido ruta, tratando de definir hojas de ruta. Lamentablemente no hemos tenido como la solución de continuidad en esa dirección. Hemos tenido abruptos cambios de política, ¿verdad? A pesar de que tuvimos 20 años de un mismo gobierno, no fue lo mismo el gobierno del presidente Cristiani que el de Armando Calderón. Tuvimos capacidad el de Paco Flores para dialogar un conflicto armado, pero no tuvimos la capacidad para sentarnos posterior y ver un despegue de crecimiento económico. Solo déjame terminar en esto rápido. Dime. Creo que Panamá nos está enseñando muy fácilmente eso. Panamá se ha puesto de acuerdo en una hoja de ruta. El mismo gobierno que creó la comisión fue el que eliminó el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Es decir, y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Porque un ministerio, las empresas multinacionales tienen planificación. Esto no está asociado a temas del comunismo ni nada de eso, o cosas estatizantes, ¿verdad? O sea, las mayores empresas capitalistas del mundo planifican. Podríamos crear una base logística, un hub, ¿verdad? Y que eso, además, respondería a crear una especie de complemento al canal de Panamá, ¿verdad? Trayendo carga, mercancías de Asia en su paso hacia el este de los Estados Unidos, y que ese esquema, ¿verdad?, cuya primeras visiones, y ciertamente Chaco de Sola es de las personas que visualizó esto y que lo impulsó en la comisión y en el diálogo con el gobierno, ¿verdad? Ahí se conforma una visión, y yo diría que ya para finales de los 90, principios de los 2000, el país tuvo unas luces altas importantes, y sin embargo esto no se siguió. Como países mucho más grandes hacen un gran esfuerzo de reunificación nacional, con mucho más razón un pequeño país sin recursos como el nuestro, necesitamos reunificar la patria dividida y con una visión de futuro y de desarrollo compartido. Ese es el desafío. Nosotros tenemos un gran optimismo, porque yo creo que este movimiento ha ido agarrando fuerza, porque es un movimiento sano, un movimiento desinteresado, un vehículo efectivo, muy efectivo, no solo para formar, no solo para entretener, pero también para cohesionar. El día que nos pongamos efectivamente azul y blanco y pensemos primero en nuestro querido El Salvador, vamos a progresar más rápidamente. Interesante. Tenemos que apostarle fuertemente a la educación. Tenemos que crear el concepto de emprendedurismo dentro de la educación. Y sí, discrepo un poquitito, no es que hay que apostarle a la industria en vez de servicios, hay que apostarle a la industria de los servicios, porque el servicio ya es el nivel superior que tenemos dentro de lo que se puede generar una sociedad. Yo creo que lo más importante, para ir concluyendo así en breve, es que volvamos a tener un encuentro de país. Así como tuvimos acuerdos de paz, podríamos tener un acuerdo por el desarrollo o la prosperidad. Tenemos que partir generando confianza, tenemos que volver a generar confianza. Mientras no haya confianza, no nos vamos a poner de acuerdo. Hay que hacer un FODA país. Sepamos nosotros cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos para poder ser más fuertes, menos débiles, ver las amenazas y oportunidades, crear una visión de país y orientar todos nuestros esfuerzos hacia allá, porque esa debe ser nuestra hoja de ruta, y orientar todos los recursos especiales de educación, tecnología, y por último, reconocer
algo que debemos combatir como sociedad, que es una guerra no declarada, la guerra de la delincuencia.